Hola clase, espero que se encuentren bien ya iniciando las vacaciones. Les voy a dejar estos dos videos en relación al trabajo que nos espera regresando en abril con el inicio de la sesión de consejo técnico escolar y pues ya en la recta final para empezar la jornada de observación. En este caso les quiero hablar de la cultura escolar y la observación de la práctica. Es un desglosado de acciones derivadas de este proyecto que me di a la tarea de enumerar y redactar para ayudarlos y para que desde lo individual, y también lo pueden analizar esta misma presentación en equipo, puedan asegurarse de estar cubriendo la mayoría o si no es que todas estas acciones, que repito, no están en ningún orden, no es una guía de trabajo ya establecida para ustedes, pero si bien es una orientación sobre lo que se debería de estar organizando dentro del equipo de práctica, en lo individual, en lo colectivo con la escuela donde fueron vinculados. En el caso del mes de marzo tenemos distintas actividades. Se realizó la vinculación a las escuelas de nivel secundaria. Ya ustedes se dieron cuenta de la naturaleza de esta vinculación. A veces toma más tiempo, a veces toma menos tiempo. A veces tenemos que hacer cambios de último momento. De ahí la pertinencia de estar al tanto con la información, de reportarnos con el equipo de práctica, ahorita que estamos a distancia, de dar señales de vida en cuanto a si continúan ustedes en la materia, si han tenido alguna dificultad, porque después toda esta parte oficial de documentos es lo que hace todo más complejo. En marzo tiene que haberse realizado la creación de la base de datos para la vinculación, es el directorio que realizamos. La vinculación individual con alumnos para el proyecto de observación ya debería haberse realizado, es lo ideal. En algunos equipos tal vez todavía no se tiene contacto, pero es lo ideal que ya se hayan hecho un contacto por WhatsApp o por teléfono con el alumno con el que van a trabajar en lo individual. Si la escuela lo solicitara, un seguimiento de autorización con padres de familia, es decir, establecer un formato de autorización con padres de familia. Esto decidí yo de último momento ya dejarlo a discreción de cada equipo. Ustedes pueden elaborar un documento, una carta donde los padres de familia autoricen o den el visto bueno que sus hijos participen en el proyecto con ustedes, a manera de estar enterados. Dentro de las acciones que tendrían que estarse preparando en el mes de marzo, rumbo al proyecto de observación en mayo, serían los instrumentos de recolección de la información. Yo me di a la tarea de redactar los escenarios que si fuera mi proyecto de observación y tuviera la misiva o el objetivo de crear un documental al final con mi equipo de práctica, me daría la tarea de recolectar este tipo de información en cuanto a la escuela, en cuanto a los directivos y sobre todo con el alumno con el que me toque. Una entrevista, un cuestionario para el cargo directivo o el coordinador, si no es que ambos, para hablar de cómo están llevando la organización de la escuela, lo que opinan sobre estos temas de cultura escolar, lo que opinan sobre el trabajo de sus maestros, de la participación de padres de familia, de la gestión de la Secretaría de Educación, de diferentes escenarios puedo abordarlo. Una entrevista, cuestionario sobre los efectos de la pandemia en el entorno social familiar del alumno. Puede ser dirigido al mismo alumno o puede ser dirigido a los padres de familia o a algún coordinador académico. Un cuestionario sobre el aspecto socioemocional del alumno. Aquí podemos trabajar de la mano con la maestra Sheila y establecer un instrumento que nos permita identificar probablemente si el alumno tiene ya un desgaste emocional en cuanto a su desempeño académico, si hay tendencias de algún carácter, con características depresivas, con características apáticas, que nos puedan dar a entender que la capacidad o la integridad mental y emocional de nuestro alumno pues ha tenido ahí algunas repercusiones. Un cuestionario sobre el aspecto socioemocional del titular de inglés. A mí me interesaría bastante también identificar y saber cómo se encuentra ahorita el maestro o la maestra con la que yo me voy a acercar. Cómo ha sido para ella este viaje, esta experiencia,
se ha sentido respaldada por sus autoridades, cómo se ha sentido con sus alumnos, qué opina él o ella de su trabajo, de su desempeño como maestro, piensa que lo ha hecho bien, piensa que lo ha hecho mal, cree tener la capacidad de continuar trabajando de esta manera, qué le gustaría aprender, en qué piensa que puede mejorar. Un cuestionario sobre los efectos de la pandemia en la práctica de los docentes. Aquí sobre todo extender la información. Déjenme, pongo aquí el puntero. Extender la información y no quedarme con la experiencia de los maestros de inglés. Yo también me puedo dar a la tarea y decir, ¿sabes qué, Miss? Me gustaría hablar con alguno de tus compañeros de la escuela, tienes el teléfono del maestro de historia o la maestra de matemáticas, y también saber cómo les está yendo a esos maestros, o tal vez el coordinador o el director te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo maestros de los que no sé nada, pues ¿qué pasó con ellos? A lo mejor tratar de contactarlos o todo lo contrario, platicar con aquellos maestros que sus directores saben que están haciendo un trabajo excelente y han dado esa sorpresa, ¿no? Como de que, mmm, bueno, este maestro incluso abrió su canal de YouTube a desarrollar unas actividades con sus alumnos geniales. Tenemos de los dos escenarios y de todo es bueno también aprender y escuchar qué está pasando con esos maestros ahorita en la actualidad del secundario. Un cuestionario o entrevista para padres de familia puede cubrir muchísimos aspectos, puede cubrir el aspecto socioemocional de ellos como familia, se puede hablar de la situación económica, se puede hablar de los efectos de la pandemia por el COVID-19, eh, las relaciones familiares, algo que les dé a ustedes acceso a cómo esa mamá soltera, a cómo esa mamá y ese papá, a cómo esa abuelita que se están haciendo cargo de ese alumno está sobrellevando toda esa carga. Es muy importante también hablar, dialogar, hacer contacto con el apoyo directo de esos alumnos, porque a través de ese diálogo entendemos entonces el desempeño del alumno. Un cuestionario y una entrevista al personal administrativo o operativo del plantel. Yo también me daría la tarea de, en alguna de las vueltas que tenga el plantel, ver si puedo platicar con alguna secretaria, con algún intendente, y que me platiquen cómo está organizada la escuela, cuánto tiempo los hacen ir a la escuela, qué actividades tienen, han hecho actividades desde su casa, cómo les ha ido en sus casas, con sus familias. Es importante porque estas personas, estos puestos, son parte importante de la organización de una escuela y hablan mucho, son un indicador muy, muy evidente si la cultura organizacional de un plantel es buena. Casi siempre estos elementos de administración y de parte manual, de parte operativa o de intendencia, como comúnmente se les conoce, son un espejo muy, muy inmediato donde en su discurso te van a contar inmediatamente si se sienten contentos en su trabajo, si reciben un trato digno, si forman parte de un proceso de trabajo organizado, si se les da su lugar, si se respeta su condición laboral, etcétera. Y también es importante porque nos da a entender cómo es el trabajo del directivo, de la gente, de la persona que está hasta arriba de la pirámide, cómo está haciendo todo ese trabajo. En el escenario ideal, el contacto con los alumnos se hace mediante videollamada o presencial para todos estos instrumentos. Aplica también para padres de familia, maestros, directivos. Si el plantel no lo permite, la cuestión de la videollamada o presencial con los alumnos por contingencia o por permisos de padres de familia, pues recurrimos a los formularios en línea como Google Forms o incluso mandar el formulario por correo electrónico o mandarlo por WhatsApp o mandarlo por otra aplicación que a ustedes se les ocurra donde ellos puedan dejar su información o incluso pedirles que hagan un video con la información. Eso ya es también organización de cada equipo de práctica. Recoger la información sobre la manera en que el titular de inglés trabaja, cómo organiza sus contenidos, evidencias, cómo evalúa, cómo opera. Este punto tiene que ver con el cuestionario que habla sobre el aspecto socioemocional del teacher o de la teacher. Pero también nos interesa saber cómo ese maestro, esa teacher, está haciendo su trabajo.
¿Cómo organiza sus contenidos? ¿Planea, no planea? ¿Qué productos recoge de sus alumnos? ¿Cómo los evalúa? ¿Cómo se comunica con ellos? Por último, integrar las entradas al diario digital. Reflexiones e información derivadas de la información obtenida en los instrumentos. Lo ideal sería que por cada instrumento que ustedes vayan aplicando a lo largo de la jornada de práctica, pues ustedes también vayan realizando entradas en el diario digital. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. En abril, inmediatamente después de regresar de vacaciones, iniciamos con su presencia, si se los piden, con su participación en el Consejo Técnico del 12 de abril. Tiene que registrarse una entrada en el diario digital sobre esta experiencia. Tendremos un evento de vinculación con todos los directores y los docentes de las distintas escuelas donde ustedes están. Esto se hará en conjunto con el proyecto de observación que llevamos en segundo, pero también con la práctica que se va a realizar en cuarto. Ya después les informaré la fecha porque ustedes también van a estar ahí. En abril tendría que ya darse la etapa inicial de la elaboración del proyecto, o sea, el templete o el machote para que ustedes puedan empezar a vaciar información. En el segundo video van a encontrar ahí esa guía de ese documento. Se tendría que estandarizar entonces la estructura del proyecto de observación, pues es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Van a tener acceso a esa estructura y a partir de ahí vamos a basar la entrega de este plan de trabajo, de este proyecto de observación. La revisión de la etapa inicial del proyecto se va a hacer en equipo y después con el asesor de práctica. Es decir, que en abril, dentro de la segunda semana de vinculación, ustedes tendrán que encontrar un espacio para sesionar en equipo de práctica y decir, a ver, tú Tania, tú Cintia, tú, ¿qué onda con tu plan de trabajo? ¿En qué parte vas? No, pues yo llevo esto y esto y esto. Fíjate que yo no lo entiendo en esta parte, fíjate que acá me quedo duda, vale. Entonces, ¿estamos listos todos? Sí, van. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con el asesor de práctica que nos dé el maestro Tarango y sesionamos con él sobre las dudas que tengamos. Ese es el objetivo. Que la sesión, el primer contacto con el asesor del equipo de práctica tenga resultados y los pueda orientar. Estos maestros que nos van a ayudar con la revisión de los documentos son los maestros que forman parte de la licenciatura y yo, previo a que se vean con ustedes, pues yo les voy a facilitar este documento, este machote, en una reunión que tengamos de academia. Tienen que seleccionar el medio de recolección de evidencias, la toma de fotografías, las entrevistas que realicen en teléfono, videos, tomas panorámicas de la escuela, que toda la información que servirá para darle forma a la parte visual del documental. ¿Cómo lo van a recolectar y en dónde lo van a ir vaciando? En Drive, van a abrir un grupo de WhatsApp para ello, van a abrir un grupo de una base de datos en iCloud, no sé, es decisión de ustedes. Tienen que seleccionar los recursos para el desarrollo del proyecto. O sea, ¿qué necesitan? Pues un celular que esté en buenas condiciones, a lo mejor alguien tiene una cámara fotográfica especial y sobre todo ir viendo el tiempo que les va a tomar en esas 2 semanas ir juntando todas estas evidencias. Las 2 semanas de la práctica involucran la aplicación de instrumentos, o sea, el contacto y la observación del trabajo con los chicos, pero también implica recolectar todo esto que les digo para el documental. Por eso hay una segunda semana de vinculación también para desglosar bien nuestras actividades. La programación semanal de actividades durante las 2 semanas de la jornada. Habrá actividades individuales con cada alumno. Yo tengo que poner en mi plan de trabajo, el lunes voy a aplicar este instrumento con este alumno y voy a platicar de esto. El miércoles le voy a aplicar este instrumento y voy a platicar de esto. El jueves se me permitió entrar a la clase en línea de inglés, entonces terminando aplico esta encuesta. Dependiendo de las situaciones de cada plantel, de cada teacher de inglés y de cada alumno también. En base a ello tiene que estar planeado las actividades del plan de trabajo. Establecer horarios y días para el desarrollo del proyecto con el alumno, es lo que les decía.
lunes o miércoles o 3 veces a la semana, o cuando tengas la clase de inglés para ayudarte con el trabajo que te pongan, no sé. Incluyendo la aplicación de todos esos cuestionarios, esas charlas, esas entrevistas, incluso también los diálogos que vayan a tener con los padres de familia. En abril también se sugiere establecer una fecha para una sesión inicial y final con el titular para socializar el arranque del proyecto. O sea, una fecha, una sesión antes de arrancar con el proyecto de la observación en mayo y una fecha al terminar el proyecto de observación para informar sobre lo que se va a hacer, lo que se estará haciendo en las 2 semanas y cómo terminó la jornada, cómo les fue con sus alumnos. Avisarle al maestro, oye, tuvimos estas situaciones, pasaron estos problemas, lo resolvimos de esta manera. Pero la comunicación con él o con la teacher tiene que ser constante. Van a estandarizar los formatos de las encuestas, las entrevistas, los cuestionarios y los documentos que vayan a utilizar. En lo individual, cada quien puede hacer las preguntas, los indicadores que quieran, pero tienen que estandarizar el formato, es decir, el encabezado, los datos de identificación, el apartado de objetivo, el apartado de fecha, etcétera. O sea, tener un mismo formato de documento para todo lo que ustedes vayan a aplicar en lo individual. Tienen que seleccionar, crear y elaborar los elementos visuales a incluir en el documental, o sea, la parte de poner algunas letras, algunas palabras, toda la parte de la edición, pues tienen que ir viendo cómo lo van a empezar a integrar. El acopio de evidencias es individual. Ustedes deciden por medio de qué lo comparten. Es donde entra la parte colaborativa. O sea, tiene dos aspectos. La retroalimentación de las actividades desarrolladas por semana es en cada equipo de práctica al terminar cada semana. ¿Sabes qué? Somos el equipo de la 52. Ya terminamos la primera semana, entonces ¿cuándo nos juntamos? No, el viernes. ¿A qué hora? ¿Les parece 11 de la mañana? 11 de la mañana. Se va a pasar lista, porque tienen que estar todos. Si no se reporta quien no participa, es lo justo. Y en esas sesiones es qué onda, cómo les fue, quién no alcanzó a hacer sus actividades, cómo les fue con el director, cómo le fue a quien iba a platicar con el maestro. Si son 5 alumnos en el equipo de práctica, los 5 alumnos no van a aplicar la misma encuesta al director. O sea, divídete. Uno aplica al director, uno aplica a la teacher, uno aplica al supervisor, uno aplica al coordinador, uno aplica al intendente. Y esta información la comparten para los 5. ¿Qué es lo que sí es individual? Pues aplicar al alumno y a los padres de familia de cada uno de ustedes que les toque abordar. En mayo, acercándonos ya al proyecto de observación, se sugiere definir la recolección de evidencias, o sea, definirlo ya. Dimos opciones por Google Drive, por esto. Ok, vamos a definirlo. ¿En dónde vamos a estar alimentando todo esto y cómo lo vamos a organizar? ¿Por carpetas, por temas, por nombre? ¿Cómo? Tiene que haber un análisis final de los instrumentos a aplicar. Tiene que haber lógica, tiene que haber secuencia. Yo les sugiero que encuentren un espacio para juntarse en equipo y decir, vamos a revisar los instrumentos de todos. Vamos a intercambiarnos entre todos el que vamos a aplicar con nuestros alumnos y vamos a evaluarnos cómo vemos ese instrumento los unos de los otros. Y luego, a ver, vamos a analizar el documento cuestionario o entrevista que le vamos a aplicar al director. ¿Quién lo hizo? No, pues que yo. Ok, vamos a revisarlo entre todos. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le falta esto? ¿Le falta aquello? Porque esa información ustedes la van a utilizar de manera individual. Estandarizar la estructura de las videosesiones. Esto me interesa sobre todo si sí van a tener ese acercamiento con los alumnos, con los directivos o con los coordinadores o con los papás. O sea, tiene que haber un tiempo en qué espacio lo van a realizar y cuáles van a ser los productos finales de esas videoentrevistas. O sea, van a estar anotando en la libreta, en la computadora, van a alimentar un cuadro de doble entrada, etc. Importante, ya en el plan de trabajo se establece la programación de contacto con el alumno para aplicar instrumentos. Eso tiene que ir definido, autorizado por padres de familia, por el alumno, por el teacher, desde antes de que empiece la jornada de observación.
Por eso la segunda semana para la vinculación es para dar una idea con el titular de qué es lo que se va a realizar. En junio vamos a tener ya, una vez terminado el proyecto de observación, un análisis de la jornada. Hay otra participación en el CETE donde ustedes deben participar y deben gestionar y solicitar se les permita compartir algo de la experiencia que fue para ustedes el participar en la escuela, y si tuvieran ya listo el documental, presentarlo para la escuela. Y en esta parte ya damos el inicio al desarrollo del documental, pero para el coloquio que nosotros vamos a tener en julio. Podríamos decir que acá sería un avance para la escuela. Bien, en julio pues se derivan unas actividades finales, pero estas son de manera de sugerencia lo que he pensado que los pueda dar un poco más de orientación en cuanto a las acciones derivadas del proyecto de observación. Gracias.